Ahora ya me escucho bien. Bueno, hermanos. Bienvenidos todos, hermanos. Buenos días. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de primer día de la semana estar aquí reunidos para venir a adorar a nuestro Dios. Vamos yo voy a pedir si me pueden acompañar para que oremos a nuestro Dios y pedir que Él guíe a este siervo suyo y permita que este estudio sea de precisión espiritual para todos y para uno de nosotros y que sea Él que hable a los de Dios. Y luego que para que venimos todos y venimos. Padre bendito, ya la verdad Señor por este día que muchas veces estar aquí, Señor, a mi presencia, que tenemos que venir, Señor, que le pidas a cada uno de nuestros hermanos, a la presencia de las personas, su corazón, su mente, para que, Señor, ese estudio y separado con nosotros a través de este ser humano, sea tu palabra que venga de lo alto y que ese aprendizaje quede, Señor, grabado en nuestras vidas, en nuestra mente, para que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana. Y así, Padre, ser directores del Hijo de Jesucristo y, Señor, ser agradables a Jesucristo. Pedimos, Padre, todo lo que se va a gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Nuestro estudio, sabemos que es cómo es Dios. Y continuamos con la serie porque ya podemos que los hermanos de Santa inició este estudio con los nombres con los que se identifica Dios. El nombre propio que Dios nos dio a conocer y nombres que describen la función de Dios. Y hermanos, desde hace 3 domingos ya venimos viendo lo que son los atributos de Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias. Vamos a leer en nuestra Biblia este salmo, el Salmo 139, del 1 al 6. Salmo 139, del 1 al 6. Yo le voy a dar lectura, en la versión de la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios de esta manera: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, y aquí, oh Señor, tú ya lo sabes todo. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano consiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Esa frase que tiene el Salmo, tal conocimiento es demasiado maravilloso. En el hebreo, esta palabra, en el hebreo se traduce tal conocimiento me deja atónito, me asombra totalmente el hecho, puro hecho nomás de conocer qué tan grande y qué tan inmenso ese conocimiento de Dios que hay, no se le escapa nada. Todo está en Él, todo está con Él.
Hemos estado enseñando algunos de los atributos de Dios y por medio de esos atributos, por medio de ellos, conocemos cómo es Dios. Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios es eterno, es omnipotente. Son los cuatro atributos que hemos visto. Y hoy vamos a hablar de la omnipotencia, de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Dios, hablamos de Dios. Dentro de sus atributos, cuando nosotros llegamos aquí al cristianismo, escuchamos esta palabra de omnisciencia y a poco no nos enoja. No es una palabra común y nosotros, obviamente, cuando llegamos al cristianismo, no estamos familiarizados con esta palabra. Cuando digamos la palabra omnisciente o omnipotente, omnipresente, se nos hacía rara esa palabra. Pero todos esos atributos, hermanos, que comienza con esta palabra de omni, son atributos incomunicables, o sea, que solo Dios tiene. Hermanos, cuando nosotros vemos y empezamos a entender lo que es la omnisciencia de Dios, es como alguna vez hemos llegado a pensar que el Señor tuviera esa omnisciencia y conocer todo lo que sucede, lo que la gente piensa de sí misma. Y lo que piensa de mí. Si nosotros tuviéramos esa omnisciencia que tiene Dios. Pero nadie tiene ese tipo de protección. Nadie la tiene, ni la vamos a tener nunca. Solo Dios es así. Solo Dios es omnisciente. Como este atributo de Dios, como cualquier otro recurso, produce un impacto cuando uno lo va comprendiendo, lo va entendiendo, produce un impacto en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de quien lo estudia, en la vida de quien lo predica, en la vida de quien lo escucha. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios desde las reflexiones que Él tiene, sin que nosotros podamos hacer un impacto y decir, Señor, todo esto es demasiado para mí, todo esto debería a ti. Miren, hermano, vamos a mencionar tres cosas. En el tema de los atributos de Dios. La perfección. ¿Qué es la omnisciencia de lo que estamos hablando? La evidencia. ¿Cómo puedo yo ver a través de la Biblia que Dios es omnisciente? Finalmente, la consecuencia. ¿Qué consecuencia o qué bendición debe traer a mi vida el hecho de que Dios sea omnisciente? Primeramente, vamos a ver la perfección. Si nosotros buscamos en el diccionario, un diccionario secular, vamos a encontrar
da inicio al lo describe con el conocimiento de todas las cosas, las reales y las posibles, es una de las condicionales. Es decir, es un conocimiento que abarca absolutamente toda iluminación, que conoce todo lo que se hizo, que conoce lo que se está haciendo y conoce todo lo que se va a hacer. Esa es la omnisciencia. Como le decíamos, este es uno de los atributos de Dios. Y nada más que Él es omnisciente. Él es el único que puede tener esta percepción de omnisciencia. Pues por lo tanto, Dios conoce todas las cosas. Y conoce todos los seres, todos los detalles de la vida de cada uno de nosotros. Todos los seres creados son conocidos por Él. Porque Él nos creó a cada uno de nosotros y conoce todos los detalles, todos los problemas que podemos tener de salud, dónde está fallando nuestra salud, qué problemas de carácter emocional tenemos y por qué los tenemos. Él conoce cómo piensa, Él conoce cómo piensas, Él conoce cómo soy, Él conoce cómo eres. Él conoce cómo pretendo ser y cómo soy en realidad. A Él no se le va a escapar nada de eso. Mire, aún los seres más perversos, los ángeles caídos, estos ángeles caídos en el pecado, esos que viven en las tinieblas, esos son plenamente conocidos por Dios. Daniel 2:22. ¿Qué le dan lectura, hermana? Daniel 2:22. Sí, la palabra de Dios dice: Él revela los profundos y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y pone a la luz. ¿Cómo lo entienden, hermano? ¿Cómo lo entienden sus abuelos? Que Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él conoce todo lo que haya, lo que quiera, arriba, el cielo, abajo, lo que no sabemos. No hay nada que se escape, no hay nada que se escape al conocimiento de Dios. No lo dice la Escritura, no solamente conoce, sino que nada se escapa al conocimiento. Mire, Satanás, no le diga que Satanás, él fue el primer pecado de la historia del universo, de las sociedades. El pecado de Satanás no se había manifestado en la vida. Era un pecado que él quería ejecutar, pero no se había manifestado ese pecado todavía. No se había manifestado, no lo había hecho. Ese pecado estaba en su corazón, en su yo interno. ¿Cómo lo sabemos? Dice la palabra de Dios en Isaías. ¿Se gusta hablar de lectura de hermano pecador? Isaías 14, 13, 14. Sí, dice la palabra de Dios: tú que deseas en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el mundo del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Gracias, hermano. Usted mismo. Y él está hablando de mí. Una de dos, no sé si será de Cristo o Es Satanás el que está hablando. Porque él quiere Cristo y dice, y seré semejante a la Altísimo. Mire, esto no lo dice Satanás.
Y nada de eso Dios lo había llevado a cabo. Para nada. Simplemente estaba en su pensamiento. Estaba en su voluntad. Él quería hacer eso. Estaba en su corazón. Porque su corazón estaba saturado de sus deseos y se hizo claro. Y eso es solo Dios. Iba a llevar a cabo si yo fuera posible. Nosotros vemos que en la literatura que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay en el corazón. Y Dios, sin necesidad, sin ninguna necesidad, hermanos, de que se no dijera, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sin necesidad de eso, sabía él. Dios ya sabía lo que había en el corazón de este ser. Él no vio. Él era el ser más perfecto creado por las manos de Dios. El más hermoso. Dios conoció su maldad. Notemos, hermanos, otro pasaje en referencia a esta acción divina y al conocimiento divino y a la acción divina en Ezequiel. En Ezequiel 28, en el versículo 15, ¿debe de darle lectura, hermana, sobre todo? Está hablando Dios. Perfecto es en todos los caminos. Desde el día que fue creado hasta que salió a encima de Dios descubre la maldad en el interior del corazón de un ser enormemente perfecto como era Satanás, porque Dios lo creó así. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Ahí está manifestada la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. ¿Y qué nos pasa? Que este ser es destituido del ministerio celestial y es condenado definitivamente sin posibilidad de salvación. Él no tiene ninguna posibilidad de salvación. Por eso Él siempre pretende que tanto tú como yo, como todos los cristianos, nos perdamos. Y no quiere que ninguno nos hablamos porque Él no tiene salvación. Él está condenado. Porque Dios, que es el hipócrita hermano, Él también es Dios. Pues el conocimiento de Dios es perfecto. Por eso dice las perfecciones de Dios, porque cada atributo de Dios es una perfección. La verdad, la perfección es perfecto. Leamos el siguiente texto. Veamos el siguiente texto para avanzar en esta definición de conocimiento. En Hebreos 4:13, hermana Margarita, ¿me quiere dar por favor? Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no se manifieste en la presencia. Antes de una todas las cosas que están en el mundo y abiertas a los ojos de la fe, Gracias, hermana. Miren, como empieza diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo. Por eso dice, antes y en todas las cosas están desnudas. ¿Qué trata de decir con eso? Que todo está a la vista de Él, no hay nada oculto. Todo está a la vista de Él. Y esa es la omnisciencia de Él. No hay nada que pueda ocultarse a la mirada de Dios. Es por palabra de Dios. Nada. No hay pensamiento que pueda ocultarse o que desaparezca delante del conocimiento de Dios. Supremo de Dios. Así es como Dios también ve que las cosas conocidas por Él, las cosas conocidas por todos nosotros, que nosotros vemos, son ordenadas por Él mismo. Todas
esta razón, la profecía se cumple absolutamente. Así es como Dios también ve todo. Entonces, vamos a ver otro pasaje en nuestra Biblia. Vamos a ver otro pasaje. No hay bendición que no descanse en la Biblia, hermanos. Vean lo que me dice Isaías 13. Hermano César, ¿me quiere dar el todo ahí? Isaías 13, bueno. Esa es la palabra de Dios. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raíz de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá a mi ser, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los pobres. Gracias, hermano. Nos descubre totalmente lo que es la omnisciencia de Dios. El que a Dios nada se le escapa. El que Dios todo lo sabe. De que no hay nada oculto a sus ojos. Aquello que nosotros no queremos decir, Él lo sabe. Aquello que nosotros pensamos que vamos a hacer o que vamos a decir, Dios lo sabe antes de que nosotros lo hablemos, inclusive antes de que nosotros lo pensamos, porque dice que Dios conoce el corazón de sus seres creados, que somos nosotros. Yo puedo decir que soy de esta manera o dar la apariencia que soy de esta forma, pero Dios me conoce. A Él no lo puede engañar. Y lo dice la literatura, lo dice la carta 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que se trata, eso también va a ser. Eso también será. Todo ese pasaje que vemos aquí, lo dice Dios a través de Isaías. Se va a cumplir, hermanos. Cuando se va a cumplir, inexorablemente, porque el mismo que anuncia esa profecía es el mismo que la va a ejecutar. Dios a través de Dios. El profeta habla, pero no habla por sí mismo, está hablando por Dios. Ese está dando el mismo. Isaías habla por el plano, ese va a hacer que se ejecute esa profecía. De ahí que la profecía sea siempre absolutamente perfecta. Dios conoce todas las cosas. Y Dios dice: acordad de los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y no hay otro. Y no hay nada semejante a mí que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué dijo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 37, el número 10. Hermanos, el Dios de la Biblia, como todos se encontramos, a la Biblia, es el que determina algo, y cuando yo lo determino, Él lo va a ejecutar. Algo que vamos a hacer con eso. Y si estudiamos la palabra, analizamos cada pasaje que nosotros vemos que se va a cumplir porque su palabra que nos anuncia está empeñada en aquella acción y esa comunidad que es omnipotente, que es poco para hacerlo. Podemos ver en la actualidad,
Yo creo que somos personas que están espantados, tienen miedo por lo que ven que está pasando en otros países. Aún hay personas que tienen miedo por lo que ven que está pasando en nuestro país. Gente que tiene miedo porque por lo que ven las noticias y se espanta y se van a qué va a hacer de nosotros. A lo mejor la guerra de allá se viene para acá. O a lo mejor aquí lo que va a pasar, la economía va a ser tan dura, tan difícil que cómo nos va a ir a nosotros, ¿verdad? Y yo creo que todo el mundo, nadie que está reconocimiento, ¿qué dice eso? Hechos 15 dice, Hechos 15 dice, hermana que le trabajo, Hechos 15, 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Todo esto que está pasando, todo esto que nosotros tenemos, para los otros países, en nuestro país, desde tiempos antiguos dice el Señor, dice el Señor que hace conocer, nos están dando a conocer todo esto que Él da a la nación, está haciendo, lo está ejecutando. La omnisciencia conoce todo. No solamente conoce lo pasado, también lo futuro. Él no solamente conoce lo que está pasando, lo que está pasando y lo que va a pasar. Para el de nuestra omnisciencia, esto nos inclusive también lo que hubiera podido ocurrir en determinadas circunstancias. ¿Cómo es que? Porque la Biblia lo dice. Vamos a la Biblia. Allí, Nuevo Testamento, en Mateo 11, 25. Hermana, si me alcanza a leer de buenas cosas, ¿no? Hermana, no que tanto, usted sí la alcanza a leer. Gracias. Miren, en aquel día, cada uno padre del cielo y de la tierra, porque se conduce estas cosas del Padre. Está diciendo que si esto que se hizo aquí se hubiera hecho allí, hubiera habido un cambio en las ciudades, se refiere a las ciudades que las está comparando con Sodoma y Gomorra. Y dice que si esto que se hizo, pues hubiera hecho hubiera habido un cambio en estas ciudades. Por eso el Dios de la Biblia, la omnisciencia, Él se refiere a las cosas que no son como si lo fueran. Y esto lo encontramos también nosotros en el Nuevo Testamento, cuando vamos nosotros a Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice la palabra de Dios, como está escrito, he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. gracias. La escritura nos afirma lo que se toca para mañana, que no solamente conoce lo pasado, lo presente y lo futuro, sino lo que tendría podido suceder. Cuando Él dice, y llama las cosas que no son, como
Nosotros podemos, hermano, acercarnos a las escrituras, comenzar en el libro de Génesis. Vemos que se va a producir el diluvio. Dios, ¿qué hace? Dios observó la maldad de la humanidad y desencadenó en aquel tiempo y de pronto el procedimiento de Dios viene siendo allá en Génesis 6, 5, yo lo hago la lectura, dice, Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente Dios sabía, Dios ya había visto la maldad en el corazón de toda la humanidad. Dios conoce que el pensamiento de aquella gente era continuamente a puras cosas incorrectas. Tenemos que matarlo. Sara se rió cuando le anunciaron que iba a tener un hijo. Siendo ella una mujer de 90 años y aparte estéril, Sara se rió, le dio risa, pero le dio una cocina. Acá, si recordamos acá, esta persona que escondió tesoro, Dios había terminado que no haga antes y él agarró tesoro para él y para sus hijos y lo escondió. Pero Dios sabía dónde estaba escondido ese tesoro. Tenemos también a David. David de todo tomando a una como era suya. Y cometió crimen contra el que era esposo de Samuel. Pecó contra Dios y pecó contra él. Pero Dios sabía, Dios envió un profeta para decirle: tú eres ese hombre. El profeta no es un profeta. Si nosotros estudiamos, ¿cómo está nuestro profeta? ¿Cómo nosotros los profetas? ¿Cómo fue a decir tú eres ese hombre? Porque Dios ya lo sabía. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios conoce. Sorprende, hermanos, que los creyentes y conocemos la Biblia, que sabemos que Dios conoce nuestra intimidad, nosotros seremos capaces de vivir en prácticas que sean contrarias a la voluntad de Dios. Dios, hermanos, Dios es omnisciente. Dios está en el cumplimiento de la historia. Cuando nosotros abrimos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento, todo es historia. Vamos viendo cómo las profecías se van cumpliendo. Todo se va cumpliendo. Vamos viendo como los ejemplos que vimos ahorita, tanto de Sara como de David, como de Acán, cómo no se le escapa a Dios el hecho de que él sabía cómo estaban actuando ellos. Dios establece el cumplimiento de la historia, porque Dios conoce lo que va a suceder. El cumplimiento de lo que decías, hermanos, son reales. Son reales. El cumplimiento de todas y cada una de ellas. Todos son reales. Yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que las profecías son reales y que se van a cumplir? Si no,
que ellos se van a cumplir. Sí, se van a cumplir. Se van a cumplir las profecías y se van a cumplir las promesas, tanto de Dios como de las cosas que se cumplen, que no las van a cumplir. ¿Quién conoce alguna profecía que se haya cumplido recientemente o últimamente? ¿Alguien conoce alguna? Mire, yo le voy a decir, y lo que vamos a tener que revisar, mejor no vamos a contar con esto. Hay una profecía histórica. Es mundialmente conocida. Y esa profecía, hermanos, ¿saben cuál es? Mire, en 1948 se levantó por primera vez la bandera de Israel en España. Esto fue en 1948. Pero, ¿cómo es posible después de, acuérdense que desde la Segunda Guerra Mundial, de millones de judíos que fueron exterminados, rodeados de miles de enemigos? Y la profecía se ha cumplido porque Dios ya no lo había dicho. Esto que iba a pasar, que pasó en 1942, Dios ya lo había dicho, ya lo había dicho. ¿Dónde lo ponemos? En un capítulo completo de Jeremías, en el capítulo 30. Ahí nos habla de Israel, ahí nos habla de esta profecía. Pero hermanos, ¿cuál es la evidencia de que realmente Dios es inmutable? ¿Cuál es esa evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que realmente Dios es omnisciente? ¿Cuál es la prueba que yo puedo encontrar, lo puedo ver, lo puedo saber? ¿Dónde está? ¿Cuál es esa evidencia de que Dios es omnisciente? Ok. Dicen que Dios es omnisciente, la dice que Dios es omnisciente, pero ¿dónde está esa evidencia? La omnisciencia nos conduce, hermanos, a que Dios conozca todas las dimensiones de lo que sucede cotidianamente en la vida de cada una de las personas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, uno se pregunta, ¿cómo puedo yo entender la omnisciencia de Dios? ¿Me orienta la Biblia? Pues, ¿a quién me orienta o a quién me conduce para que yo pueda conocer una evidencia de la omnisciencia de Dios? Me conduce a Jesucristo. La Biblia me conduce a Jesucristo. Jesucristo tiene un ministerio específico en su primera venida. ¿Cuál fue? Revelarnos a Dios. Ese fue el ministerio que le damos. Sí, vivimos morir. Claro, que no morimos nosotros los pecadores, humanamente. Pero Dios irrumpe en Cristo en la historia del mundo. Para que el mundo vea y viendo a Cristo de esta manera como está Dios. Y ese es el conocimiento. Y dice las Escrituras, que del Nuevo Testamento que está en Juan 1:8
Dice que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el centro del Padre, Él ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Así que en las expresiones de Dios, estas expresiones se manifiestan. ¿Dónde? ¿Por qué? Se manifiestan en Cristo. Es lo que resulta atributos incomunicables, o sea, los que solamente tienen los recursos infinitos, y estos quedan limitados, pero quedan limitados no para Él, quedan limitados para nosotros, para los seres humanos, para la humanidad. Pero quedan limitados en Cristo como hombre. Y esto tiene un propósito para su humanidad. Y esto es de forma voluntaria para que Él sea semejante a los hombres. Allí es donde se quedó limitado. Porque Él tenía que ser como nosotros. Las profecías se establecen por Dios y se cumplen. Porque Él tiene conocimiento de todo cuanto va a ocurrir. La evidencia de la omnisciencia la vamos a encontrar a lo largo de todas las escrituras. Ahora, ¿cuál es la consecuencia al considerar que la omnisciencia de Dios o bendición y que le van a hacer allá la consecuencia de la vida? La omnisciencia llena de consuelo a la vida de todos los creyentes, de todos nosotros, de todo aquel que realmente cree. Cuando nosotros vemos en nuestros libros, a leer las escrituras, el libro de Job relata la situación de un hombre que pasó por los problemas más difíciles. ¿Cómo vamos a imaginar? Él pierde a sus hijos, pierde todos sus bienes, pierde a su esposa, cuando ella le dice, ¿por qué no te mueres de una vez? En vez de continuar así. Y frente a todas estas circunstancias, Job exclama, pero Dios conoce mi camino. Dios conoce mi camino. Como cristianos a veces, hermanos, no podemos nosotros discernir. A veces dudamos y no discernimos si estamos haciendo lo correcto, si vamos a hacer lo correcto, vamos a hacer lo incorrecto. Y esto tampoco no les pasa, que a veces estamos en una situación así que no sabemos si vamos a hacer lo correcto o lo incorrecto. En nuestra etapa de nuestra vida. Pero Dios existe. Él se sabe si esto es lo correcto, si lo que vamos a hacer es lo correcto. Pero créanme que dentro de esas percepciones, Él obra y cambia las circunstancias. No solamente cambia las personas, cambia las circunstancias. Dios es omnisciente. Él orienta nuestro camino para que nosotros tomemos decisiones correctas. Él no nos deja que nosotros nos perdamos, que nosotros somos pertenecientes. Allá en Juan dice Juan 21:17, Pedro le dice a Jesús, Señor, tú
sabes todas las cosas. ¿Y a poco, hermanos? Yo le digo, ¿a poco se puede hacer bien? ¿A poco como cristianos esto no nos da una seguridad, esta gran bendición de saber que a este Dios que nos hemos acercado, de ver esa seguridad de que Él puede usar, de que Él no me va a dejar solo, que ya sabe lo que yo voy a pensar, lo que voy a decir, lo que voy a pedir, lo que voy a hablar? Dice la Escritura que cuando somos bautizados, pone dentro de nosotros el Espíritu Santo que se nos y también tenemos esa seguridad de que estamos en el lugar correcto. Dios no se agrada de nosotros. Ama a los hombres y mujeres que le aman a Él. Y Él está dispuesto a recibir a cualquiera que venga a Él, a cualquiera que esté dispuesto a Él por fe. Cuando nosotros pensamos en la omnisciencia, deberíamos nosotros tener esa certeza de que somos privilegiados porque el Dios que yo creo es un Dios que nunca me va a dejar solo y nunca va a permitir que me pierda. Deberemos recibir un descanso, inclusive en nuestra oración. Cuando nosotros oramos, no hay razón para perder que nuestras oraciones no se escuchadas por Dios. No tenemos ningún motivo como para pensar que no va, que si yo oro a Dios, Él no me va a escuchar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mire, en la misma literatura podemos encontrar que nos dicen orar sin cesar. Orar sin cesar. Si nos está pidiendo que oremos, es porque nos va a escuchar, si no, ¿para qué nos pide que oremos? Obviamente, Él nos va a escuchar. Dice Dios, allá en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Papá, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Eso nos puede dar la certeza de que Dios nos conoce en su omnisciencia, nuestra cosa y cada uno de nosotros, y sabe cómo le estamos pidiendo, por qué le estamos pidiendo y para qué le estamos pidiendo. Y si nos está escuchando, si nos escucha. La Biblia lo dice, y es verdad. Ahí está la omnisciencia de Dios. Nuestras oraciones no van a pasar desapercibidas en su omnisciencia. Es como si lo que yo necesito antes de que yo ore de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? Igual la Biblia habla siempre de todo y me saca de todas las dudas y me reafirma lo que usted habla. Hermana, ya ve, la prensa sabía de ahí, Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras también hablan, yo haré por ellos. Tú misma, hermana, ¿qué entiendes por eso? Dios sabe todo, de todo, también sabe lo que necesitamos, lo que nos aflige, y de ya pues que nosotros hayamos terminado de orar, ya lo sabe. Hermana Isabel, usted también, ¿qué entiende por eso, hermana? Dice, y antes que clamen, responderé yo,
mientras aún hablen, yo habré creído. Dios es el Dios de la transmisión. Nosotros necesitamos orar con iglesia, porque Dios conoce lo que necesitamos como iglesia. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras desacuerdos. Conoce todo. La necesidad de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y la necesidad de crecimiento espiritual de todos los creyentes. Dios conoce todo lo que necesitamos nosotros también orar como familia, porque cada familia aquí representada está consciente de las necesidades que hay en cada familia. En las familias hay problemas de relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre parientes. En las familias hay problemas en el sentido de que yo soy cristiano y por mi propia familia me ven mal, me relegan, me discriminan. En las familias hay problemas de carácter económico. En las familias hay problemas de carácter sentimental. Hay muchos problemas, pero no estamos hablando con familia, él sabe qué cosas necesitamos. Yo puedo tener esa certeza que cuando yo estoy conociendo la omnisciencia de Dios, como que tengo la certeza de que, ok, Dios es omnisciente es que todo lo conoce, todo lo sabe. Y yo no tengo por qué dudar de que Él me escucha, Él sabe. Dice la literatura que acabamos de leer, que antes de que nosotros le digamos, Él ya sabe los problemas que tenemos. ¿Qué teníamos que hacer eso? Recurrir a Él, con la confianza de que Él lo va a resolver. Él lo va a resolver. La omnisciencia de Dios nos debe producir una enorme seguridad en nuestras vidas. Dios nos conoció a ti y a mí, a cada uno de nosotros nos conoció antes de nacer, antes de que naciera, lo veamos. Sí. Mira. Vamos a dice el Salmo 139, 17. Salmo 139, 16. Hermano Vicente, ¿usted le puede dar el título a todo? Mi empleo dieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Sin faltar una de ellas. Gracias, hermano. Dice Dios, mi embrión, dice, mi embrión, Dios dio mi embrión, me dio a mí como un embrión. Y ahí en su libro ya estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. Ni una. Dios, hermanos, es una gran bendición. Nos dice la Escritura que Dios, Él nos ha dicho desde el instante que vimos nosotros en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo nos va a conocer? ¿Cómo puedo yo dudar
El hombre conoce si la misma literatura me lo está diciendo. Palabras de Dios, palabras de Cristo que vemos en el Nuevo Testamento, palabras de los profetas, pero que son mensajes de Dios. Dios ha diseñado toda la trayectoria de tu existencia. Y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y en la mía. Esa es la vida. Ahora, leemos en este otro salmo, en el Salmo 132, dice: Jehová cumplirá los propósitos del fin. Y es lo que acabamos de mencionar ahorita. Se va a cumplir. El propósito de Dios en mi vida se va a cumplir en mi vida. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir en tu vida. El Salmo 131 lo afirma: Jehová cumplirá su propósito en mí. La omnisciencia de Dios es algo tan maravilloso y tan grande y tan bonito que me hace sentir a mí totalmente desnudo a los ojos de Dios. No hay nada que yo pueda ocultar. Él conoce todos mis pensamientos, todas mis intenciones. Conoce todo lo que voy a hablar antes, lo que hice y decir. La presencia de Dios activa mi esperanza. Porque Dios va a cumplir su promesa de perpetuo encuentro con Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Y decimos eso, Él va a cumplir que nosotros nos encontremos en el Padre. Abrir la Biblia no solo es para leerla. Abrir la Biblia es para que la escuchemos también. Escuchemos lo que dice Jesús, sus palabras, allí están plasmadas. Vemos lo que Él dice allí en Juan 14, 3. ¿No hay capaz de que era el pueblo? Juan 14, 3. Gracias, hermano. Miren, esas son palabras de Jesús. Son palabras de Él. Que está diciendo aquí, no está diciendo a mí, está diciendo a todos. Que si Él va allá a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Y dice, y de otra cosa, voy a venir otra vez. ¿Okay? Y los voy a tomar a ustedes, los voy a tomar para mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, me está dando una promesa, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y creemos eso? Es una promesa hermosa, de Juan 14. Nadie sabe cuándo va a cumplir eso. No sabemos. Y muchos nos preguntamos, ¿cuándo va a volver el Señor? ¿A poco no encontramos esa misma frase en el Antiguo Testamento? Les dicen, ¿y cuándo va a venir el Señor? Ustedes pidieron. ¿Cuándo va a venir el Señor en el Nuevo Testamento? ¿Cuándo va a venir? En el Antiguo Testamento se preguntaba, ¿cuándo va a venir? En su primera venida. Y después que Cristo fue crucificado, ¿y cuándo va a venir? Ustedes anunciaron que va a venir por segunda vez, lo estamos esperando. Y la respuesta hermanos, ¿sabe cuál es? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hermano, la Biblia dice que no lo saben ni los santos de Dios,
ni el Hijo lo sabe, solo el Padre. Pero el Señor, claro, ese es el Dios. La omnisciencia de Dios, hermano. La omnisciencia de Dios debe conducirnos a un respeto y a una reverencia en nuestra vida personal. Nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que decimos, nada de lo que pensamos, nada escapa al conocimiento de Dios, porque Dios es omnisciente. Podríamos nosotros estar ocultando nuestro proceder, nuestra manera de ser a los ojos de los demás. Podemos ocultar nuestros pecados, podemos estar buscando inclusive argumentos para demostrar que lo que hemos hecho no es tan malo, lo que lo estamos haciendo pues no es tan malo. Podemos ocultar cualquiera de nuestras maldades y parecer enormemente piadosos, enormemente santos, enormemente entregados. Podemos vivir en una apariencia de piedad, pero nunca, hermanos, vamos a poder ni podemos engañar a Dios. No sé cómo algunos de nosotros, eso no va a suceder en nosotros. Dios sabe lo que hay en la vida de cada uno. Él lo sabe. Dios conoce cuál es nuestra situación, Dios sabe en qué lugar se encuentra cada uno, en el camino de la espiritualidad. Él sabe en qué camino se encuentra. Han visto que en las pantallas de las televisiones, cuando subir el volumen está por rayitas. Él sabe en qué ¿cuál es tu situación? ¿Dónde estás colocado? Que no tiene que ver con la espiritualidad. Dios sabe en qué lugar se encuentra cada uno. Entonces, nosotros podemos aprender una cosa, hermanos. Pero para Dios, ¿qué somos ahora? Una cosa es lo que yo creo, una cosa es lo que yo pretenda hacerles creer a ustedes. Otra cosa es que ustedes puedan hacer creer a los demás. Otra cosa es lo que Dios sabe. Dios conoce cuánto es cada uno y cuánto hay en el interior de cada uno. La omnisciencia de Dios, hermanos, es un elemento que nosotros no podemos lograr. Es un elemento glorioso en la salvación de todos nosotros como pecadores. Y siempre tenemos que tener presente la omnisciencia de Dios. No podemos escapar a su vista, su conocimiento. Nadie debe saber. Nadie lo sabe, pero él sí lo sabe. Hermanos, Dios es omnisciente y nos conoce. Y esa es una certeza. Esa es una certeza. Entonces, hermanos, la omnisciencia de Dios es eso. Que no se le va a escapar a él, nadie se le escapa. Él te conoce, me conoce desde antes de que yo naciera, desde antes de que tú nacieras. Él te conoce, él te conoce. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Yo espero que este estudio de la omnisciencia de Dios haya quedado claro en cada uno de nosotros para seguir avanzando en esta serie de estudios dominicales. Recordemos que estamos viendo los atributos de Dios. Ya vimos claro. Ese es el quinto. Que fue la omnisciencia. En el favor de Dios, la próxima semana tendremos el sexto atributo y que sería el último de esta serie que se refiere a este bloque de atributos de Dios. Pues,
Si hay alguna duda, con todo lo que ya hacemos, o algo que hacer algún comentario. Habla con Bueno, muchas gracias, gracias personas por esta clase, aprendí mucho. La omnisciencia de Dios es tan grande, hermano, que él lo puso acertadamente en el texto de Isaías 46, del 9 al 10. También agrego Hebreos 11:3. Que Dios ya conoce todo, hermano. Sabemos que la eternidad de Dios y el mundo todos en el que estamos no es igual, pero este mundo que nos pertenece a la eternidad de Dios. Entonces, Dios ya conoce toda la película, como que dice, desde antes de la creación hasta lo que va a pasar. Obviamente en este tiempo presente nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y también hay un texto muy bonito que nos da mucho a entender la omnisciencia de Dios. Lo que dice Marcos 4:22, dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Entonces, ese atributo de Dios, nos da a conocer ese poderío que tiene Satanás y sus ángeles caídos o demonios, no tienen, solo Dios. Entonces, hermano, gracias por esta clase, he aprendido mucho, yo lo sigo utilizando como Adelante, hermano. Sí, también, gracias por el estudio, agregaría a cada temas, dice la palabra de Dios en Salmos, que el hombre que es necio niega que exista Dios, ¿no? Pero al contrario del hombre, porque normalmente el hombre como ser humano, como género, puede ser aquí en la tierra, el hombre quiere pruebas de todo, ¿no? La manera en la que el hombre se convence de que algo sucede, de que algo pasa, es cuando ve evidencia, ¿no? Y eso lo vemos mucho cuando la gente dice, oye, pero ¿por qué creen en Dios si no hay evidencia de que exista? ¿Dónde está? ¿Cómo se puede ver? Medir, todo eso, ¿no? Y dice la Escritura que Dios no tiene ese tipo de conocimiento. A veces llama aquí en las Escrituras la ciencia del hombre, sino que la sabiduría es distinta y no tiene que ver con esas cosas, ¿no? Por otro lado, me hace recordar también, hermano, en Proverbios, es el capítulo 21, en el versículo 2, donde la Escritura dice que Dios pesa los corazones. O sea, es decir, Dios no tiene necesidad de aprender con el hombre, porque Él ya sabe lo que hay en el corazón. Es decir, si yo hago algo, y a lo mejor le digo a las personas que no lo hice con cierta intención, pero sí tuve esa intención, Dios lo sabe. Justo ese texto que mencionabas, Jeremías, y me parece también de Ezequiel, donde habla acerca de Satanás, habla acerca de que Satanás ya tenía sus pensamientos malos en su corazón, pero que no los había pensado todavía. Y eso nos lleva a nosotros cuidar nuestro corazón y nuestro pensamiento, porque dice la Escritura que eso da a luz al pecado si nosotros no cuidamos esa parte de nuestra vida. Y no solamente no cuidarla, sino que también no es oculta a Dios. Dios ya sabe que hay ciertos pensamientos. Por eso es importante que nosotros como cristianos entendamos los atributos de Dios para saber que ante Dios no podemos ocultar nada, ni las intenciones del corazón que a lo mejor no se llevan a cabo. Ese es el comentario. Gracias, hermano. Bueno, es que yo voy a comentar de que yo creo que aquí hay que llegar más que nada a la misericordia de Dios, porque ya no nos podemos especificar cuando tenemos pequeños estudios en una y que aprendemos que Dios lo conoce todo, o sea, lo sabe todo, porque si no hay nada que se le pueda ocultar. Entonces apelar a la misericordia que Él tenga de nosotros, porque no podemos explicar, ¿no? Decir, por esto no hago aquello, por eso no me ocurre, por eso no esto, por eso no otro, no. Porque Dios conoce que es justificación, que nos respetan y todo eso. Entonces mejor apelamos a la misericordia de Dios, que venga a ser de nosotros y que nos ayude a ser hábiles cristianos.
Hermanos, yo quiero decir que a mí me habló este estudio cuando le escuché por primera vez acerca de la omnisciencia de Dios. A mí me abrió los ojos de tal manera que me dijo, caray, me dices exclamar de esa manera, me di cuenta de que no puedo contar. No, o sea, que estoy diciendo todo el tiempo, además como un insecto que tienes en una botella. Así es, tú lo ves en todo momento. Dios te ve, y Él sabe esas situaciones. Él sabe lo que pensamos. Él sabe. Aunque trate de disimularlo, aunque trate de aparentar, aunque trate de... Y a mí nunca creo es impresionante lo que es lo que es la presencia de Dios, porque nos ayuda a caminar más recto por ese camino, porque aunque Él nos hace, y Él ya sabía que tú y yo, que nosotros íbamos a estar aquí este día, ya lo estamos. Pero yo les digo a los